Vamos a continuar entonces con la plática de protecciones y específicamente con el hardware, lo que es el relé, relevadores. Y para eso tenemos invitado de lujo al ingeniero Rafael Espinosa, 25 años de trayectoria en la Comisión Federal de Electricidad en México, CFE en México, y bueno, diferentes puestos, ¿no?, que ha ocupado el ingeniero, desde técnico hasta ingeniero eh, gerente, supervisor, con muchísimo personal a su cargo, ¿no?, en el área de protecciones, diferentes subestaciones, también estudios del sistema, estudio de cortocircuito, de coordinación de protecciones. Bueno, amplia experiencia que queremos nosotros ahora aprovechar y que él ha aceptado a enseñarnos y en esta noble tarea de la educación, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a hablar un poco más de lo que es el relé. Vamos un cambio para que veamos el relé. Vamos a hablar entonces de este relevador. Aquí tenemos que es el CEL 351A. En la primera parte del video hablamos de todo lo que es la parte frontal de este relé, que consiste en los LED, el encendido de los LED. Y ahora vamos a hablar de la parte posterior, que consiste en todas estas conexiones que tenemos aquí. Y decíamos que acá el relé requiere ciertas entradas de corriente y de voltaje. Y bueno, el ingeniero nos va a explicar cuáles son esas entradas de corriente y de voltaje. Recordemos que esto siempre lo estamos haciendo en función a lo que nos marca el manual de este relevador. Muy bien, ingeniero. Entonces, díganos cómo es el diagrama o cómo es la conexión del relé al sistema de fuerza, al sistema de potencia. Muy bien. Ahorita vamos a hablar de la parte frontal, que nos va a servir para cómo iniciar los alambrados del relay hacia los equipos primarios. Por ejemplo, hacia el interruptor. Tenemos, en este caso, este relay tiene 8 contactos. Normalmente de la salida 101 a la 107 son contactos secos y hay un contacto normalmente cerrado que es para la alarma. ¿Qué quiere decir un contacto seco? Ok, que no tiene potencial, sino que uno metes un potencial, un positivo, él cierra y regresamos a ese positivo. Okay. Normalmente ese positivo lo usamos para energizar bobina de disparo 1, bobina de disparo 2, incluso podemos para el equipo de prueba. Entonces estas salidas son switches, son bueno, unos y ceros, abre y cierra, ¿no? Sí, para darle continuidad son pulsos momentáneos que uno programa a 300 milisegundos, porque tampoco podemos sostener más de un segundo porque podemos quemar la bobina de disparo. Ok, pero esa salida, ¿qué hace? ¿Qué función tiene esa salida, ¿no? De cerrar en 300 milisegundos. Sí, mire, normalmente estas salidas se llaman salidas digitales. Y entonces este 101 yo lo voy a definir en la máscara de mi disparo, en el trip. Cuando él evalúe por medio del circuito de corrientes, digamos, un elemento de protección 50 o 51, ya evaluó, agarró su curva, va a mandar un disparo y ese disparo se va a ver reflejado en un contacto seco. Ah, ok. Entonces al equipo, al relé, se le dice, mira, cuando tú veas una sobrecorriente, por cortocircuito, por el 50, por 51, por las razones que sea, vas a mandar a abrir este interruptor y lo vas a hacer a través de la salida número 1, a través de la 2 o a través de la 5, ¿no? Exacto, es configurable. Estas cintas están disponibles, pero bueno, se ha estandarizado en las ingenierías de protecciones. El primer punto, la primera salida digital, que es el 101, bobina 1. La 102, si el interruptor tiene doble bobina, pues bobina 2.
¿Para qué? Para que un momento dado garanticemos que el interruptor abra. Ok, muy bien. Entonces de ahí sale. Por acá tengo, veo también el diagrama, ¿no? Que tenemos en el manual del equipo. Vamos a compartir aquí la pantalla del manual y nos dice que, a ver si lo interpreto bien, ¿no? ¿Mm? Tenemos los TC que vienen de la línea, vendrían a ser estos, ¿no? Que está marcando ahí. Y luego del lado derecho, donde tiene ahorita el cursor del mouse, es las entradas de corriente y las salidas de para las bobinas de disparo del interruptor, ¿no? O sea, lo que estábamos viendo ahorita, el out que estábamos viendo ahorita en el relé, es ese que está marcando ahorita con el cursor. Es así. Afirmativo, ingeniero. Mire, si se da cuenta, tenemos que meter del sistema de fuerza del banco de baterías un positivo, del cual este contacto seco es libre de potencial. Entonces, él cuando todo el relay haga su función de evaluar que hay falla eléctrica, él va a cerrar este contacto como salida de disparo y me va a cerrar el 101. Pues va a estar alambrado hacia campo y va a pecar a las bobinas de disparo. Muy bien. Y bueno, va a tener sus permisivos para no fastidiarlo. Cuando ya esté abierto, pues se abra y aunque esté uno cerrando aquí, ya no le pegamos al interruptor. Claro. Entonces cierra el contacto 1 o 101 y eso va a energizar por un pequeño lapso de tiempo de 300 milisegundos, nos dijo, ¿no? Cierra aquí, tan, energiza la bobina de disparo del interruptor y, bueno, este 52 representa el interruptor entonces va a quedar abierto en ese momento, ¿no? Por la indicación del relé. Y luego tenemos otra salida que es la 2 y dice aquí que es la de cierre, bobina de cierre, ¿no? O sea, va al mismo interruptor, pero este contacto es a la bobina de apertura o de disparo y este contacto va a la bobina de cierre. Es cuando quiero hacer, por ejemplo, bueno, sí, un cierre del interruptor a través del relé. De hecho, la operación de recierre energiza este contacto 102, tiene que cerrar y tiene que pegarle a la bobina de cierre. De hecho, cuando el 52A se abre, automáticamente se cierra el B para que deje preparado y pueda, como ya está abierto mi interruptor, deja preparado para que viaje un positivo a través del contacto seco cerrado con la orden de cierre o recierre automático, el 79, la función ANSYS, y energicemos ahora la bobina de cierre y este contacto B va a estar cerrado para que me permita hacer la maniobra. Hacer la maniobra de cierre de ese interruptor. Ya. Ah, muy bien. Y entonces las otras salidas, la 3, la 4, y vimos en el relé que tiene hasta 7 salidas, son para justamente esas diferentes funciones que pudiéramos buscar sobre los interruptores. Sí, porque hay interruptor, bueno, hay esquemas que hacemos para un redisparo. Digamos que por alguna circunstancia no abrió el interruptor y no esperar que nos gane un relevado aguas arriba, yo puedo mandar un redisparo, primero un redisparo, y si no, entonces si no, lo declaro cerrado y digamos el redisparo está, una vez que mande esto, él empieza como un contador y en 80 milisegundos mando un redisparo a la misma bobina 1. Si un momento dado no abre en 40 milisegundos, él manda pero ya no a la bobina de disparo, sino a un relevado auxiliar que se llama 86 FI, o sea, sostenido. Falla el interruptor. Entonces, porque ya en este momento se declara que el interruptor falló. Y entonces empezamos a barrer todo el bus. O sea, el relé dice, ok, el interruptor falló y le manda entonces a un bloqueo para que él ya no pueda volver a hacer otro intento de apertura o de cierre, ¿no? Sí, así es. Y entonces pero este 86 a la vez va a abrir, pero los otros sanos para librar la falla. Claro, ya depende de la configuración y de los arreglos que se hagan sobre el sistema.
Perfecto. Ahora, todo eso lo evalúa el relé muy rápido, en cuestión de milisegundos, em, pero en función a las señales de corriente y de voltaje que entran. Vámonos al relé para ver cuáles son o dónde están esas entradas de corriente y de voltaje del relé. Ujú. Bueno, si observamos, aquí vienen nuestros circuitos de corrientes. De la fase A con polaridad, fase B con polaridad, fase C con polaridad, y un cuarto PC que si está disponible usamos la cuarta bobina para el neutro. Si te acuerdas del tutorial anterior, el 67N, el 50N y 51N requería esta entrada, un TC, un cuarto TC. Y no se tiene, bueno, se hace el calculado con el 50G, 51G y 67G. Muy bien, entonces aquí tenemos que de aquí, desde este contacto, bueno, aquí abajo se puede ver que es el Z01 y Z02. Entre Z01 y Z02 hay una pequeña bobina aquí adentro del relé. Sí, es una bobina que, como va a entrar la corriente secundaria del TC, Okay. va a entrar con polaridad, es donde va a entrar. Pasa por esa pequeña bobina y digamos que este sería el retorno de esa, ¿no? Y entonces el relé ya tiene un censo de cuál es la corriente De del hecho, sistema. para cerrar bien el circuito de corrientes necesitamos cerrar una estrella, y es Okay. conexión delta o estrella. Entonces, en las no polaridades, la Z2, la Z4 y la Z6, se hace un puente y se manda a tierra. Ok, de acuerdo al diagrama que ya nos muestre El manual es el fabricante. manual. Ah, ok, muy bien. Pero sí es importante que la entrada del TC primario o la corriente secundaria, la polaridad entre por este puntito, no por el otro. Por aquí, Ok. y no, el fasor se mueve 180 grados, se van a mover. Entonces, aquí es importante que ubiquemos también la polaridad del equipo primario, del TC primario, que corresponda a la polaridad aquí del relé. Del relé. Y de este lado, entonces, tenemos las señales de voltaje. Sí, aquí este es el circuito de voltajes que viene a través de los TPI inductivos, puede ser DP capacitivos, pero en este caso nosotros en 115 y para abajo usamos TPI inductivo. Entonces aquí entra la fase A, la fase B, la fase C y el cierre. También es como un cierre de estrella. Requerimos Ok. 3 TPIs, ya sea de bus o de línea. Ok, perfecto. Entonces, y aquí en el manual, vámonos otra vez al manual para ver cómo sería ese arreglo. Y aquí nos decía el ingeniero que entonces tenemos la polaridad. Estos son los TC que están en el sistema, ¿no? En el bus, en la subestación, en campo. Y los TC tienen una polaridad que está aquí señalada con el puntito, ¿no? En cada uno de los TC. Y esa polaridad es la que entra en el secundario, lógicamente, a la polaridad del relé. El relé está representado con este rectángulo grandote, ¿no? Entra aquí a polaridad, luego esta polaridad con polaridad, polaridad con polaridad, y el secundario del TC, la no polaridad, se manda a tierra. Bueno, en este caso, en este diagrama, ¿no? Y en este arreglo muy particular. Pero también nos decía que la no polaridad del relé se le hace un puente y también entonces va a sistema de tierra, ¿no? Bueno, aquí como tenemos una cuarta bobina, intercalamos para hacer la estrella y pasa aquí y luego la mandamos a tierra. Y luego va a Este tierra. aterrizamiento se ha acostumbrado que se haga lado tablero, o sea, dentro de la caseta de operación, pero a lo mejor en campo, en unas instalaciones antiguas o no sé, vean este cierre de estrella que esté en el lado de equipo primario del gabinete centralizado. Okay. Las personas de luz y fuerza sí lo manejaban, pero bueno, nosotros en CFE se maneja de este tipo. Sí, sí. Entonces, Claro. aquí se forma la famosa estrella. Haz de cuenta, Punto común. este es el bus, es la fase A, está conectado, está mi TC de la fase A,
la corriente primaria, supongamos que, que la relación fuera de 600 a 5, 10p20, pasan 600, aquí la corriente viene así, donde entra la polaridad, va a salir, si el punto estuviera acá, pues entonces este estaría mal, tenemos que mandarlo acá, por acá, y aterrizar donde no hay polaridad. Pero bueno, en este caso aquí, esto nos lo va a regir el equipo primario, donde esté instalado y como venga la polaridad, si está acá, bueno, necesitamos meter la corriente hacia acá. Pero bueno, en este caso aquí viene, pasa la corriente primaria, la secundaria va a circular por la polaridad y entra, debemos de conectar a la polaridad de la bobina del relé. Perfecto. Y ahora en cuanto al voltaje, ingeniero, tenemos en la parte superior del dibujo los TPs, ¿no? Los transformadores de potencial. Y de los transformadores de potencial sale igual una... También si se dan cuenta, bueno, el lado manda a tierra, incluso en lo secundario, para empezar requerimos CREST TPs o CREST TPI. Entonces, la fase A, bueno, la podemos meter donde va BA, pero en el secundario. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí a veces no indica polaridad. Pero al final necesitamos a los secundarios y los que no metamos aquí a la bobinita de voltaje, pues necesitamos mandarlo a tierra junto con los del otro lado del equipo. Ok, perfecto. Y el otro extremo de la bobina, de la pequeña bobina que está dentro del relé, internamente están conectadas y están puestas a tierra, van a que ponerlas a tierra. De hecho, es una conexión estrella, porque también, bueno, a veces estos TP se ponen tipo delta, pero bueno, o delta abierta. Pero aquí lo típico que se ha acostumbrado cuando o bueno, si se nos daña un TC físicamente, bueno, pues usaremos una delta abierta. Pero aquí en este caso están los CRE disponibles, entonces si se dan cuenta internamente es una estrella. Perfecto. Muy bien, ingeniero. Entonces tenemos que el relé ve las señales de corriente, ve señales de voltaje y en función a eso y a lo que tenga configurado analiza en qué condiciones está el sistema y si hay algo que se salga de sus parámetros, entonces a través de las salidas, de los out, manda una apertura a un interruptor, ¿no? De acuerdo a lo que se tenga configurado o un cierre una señal de cierre al mismo interruptor o una señal de bloqueo. Muy bien, y también vemos en el relé que tiene otros contactos de alarma y unos contactos que son de entrada. Vámonos al relé para que lo veamos y podamos entonces ver de qué se trata. Bueno, este contacto es un contacto muy especial que dice alarma. Este va relacionado con el LED. ¿Se acuerdan que en la primera sección el LED era como que se hacía su autodiagnóstico? Como son digitales, pues tienen una memoria RAM, ROM, monitorea sus fuentes de alimentación. Entonces, cuando él se deshabilita, que pasa el foquito de verde a rojo, el fallado, este contacto normalmente cerrado, aquí hay un positivo reflejado, se va a abrir y eso se alambra a un anunciador o al control supervisorio. Si hay una unidad remota, una RTU, unidad terminal remota, y también, pues de hecho, si se llegara a apagar, porque falló aquí la alimentación o el banco de batería, si se llegara a apagar, pues al apagarse todo, pues no hay quien esté energizando internamente esta bobinita y se va a abrir. Entonces al abrir, ahora como mejor práctica, esta alarma, como tenemos otros esquemas al lado, por ejemplo aquí en este caso el 87T, el CL80, o otro relay de sobrecorriente, esta se alambra al de al lado para que él lo monitoree y nos mande la información. Porque él se apagó, bueno, pues
Entonces, ese contacto de alarma es de la condición del relé. O sea, si el relé falla, o bien sea por el diagnóstico que haga internamente o porque se queda sin alimentación, sin la fuente de alimentación, entonces se abren esos contactos y esa señal va a otro panel, ¿no? A Sí, otro panel para decir, para avisar, para informar que el relé no está operativo, no está funcionando, el sistema quedó desprotegido. sí, es desprotegido y está fuera de servicio nuestro elemento, pero está relacionada con el dead-end, está relacionada con la fuente de alimentación y al momento que suceda una anomalía grave, aparte del relay, si se dañó una RAM, se deshabilita y queda fuera también de todas formas. Entonces, este contacto normalmente cerrado se va a abrir y ya nos va a señalizar a través de un anunciador o cuadro de alarmas local o a través de una estación remota o su maestra, entonces se manda. Perfecto. Y también vemos otros contactos, como es las entradas, ¿no? De IN, aquí dice IN 01 o 101, IN 102. ¿En qué consisten o para qué se utilizarían esas? Sí, bueno, las salidas digitales, los contactos secos es para disparar, cerrar, mandar un redisparo y hacer un recierre, ¿no? Y también para que nos alarme, ¿no? Estos en IN se llaman entradas digitales. La IN 1, la IN 2, la IN 3, hasta la 6 en este caso. Por ejemplo, la IN 1 yo puedo alambrar la posición del interruptor de campo. Puedo poner un contacto de la mazorca del interruptor 52A y puedo poner el 52B para ver cómo el interruptor en qué tiempo abre y me lo pueda grabar en la oscilografía, en el registro de eventos. Se acostumbra a poner como mejor práctica. Y si no, un momento dado también, si también puedo poner otras alarmas de, por ejemplo, si el interruptor está descargado su motor o otra alarma digital, entrada digital, pues que falta de F6, si es el caso. O sea, Ok. es para monitorear alarmas externas o incluso la alarma del otro equipo que tengo al lado. Aquí la meto, entonces si un momento se me abre, se va de un 1 se va a 0 y puedo alarmar ese y decir, ya me falló mi compañero que está al lado. Ok. O sea, por ejemplo, puedo alambrar el IN 106 De otro equipo. hacia la alarma de de otro relé. Y entonces, cuando se abra el contacto de alarma de ese otro relé, se va a ver reflejado en el 106 que alambré, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, si decide tomar la señal de información del otro alarma del otro equipo, lo puede meter en el 106, IN 106 o en el 101. Ustedes son Se configura. configurables, sí. Ok, y entonces ya es que el otro relé está alarmado. Por eso es que dice aquí que son entradas, ¿no? O sea, es entrada, es información que estamos recibiendo. Sí, Aquí en el manual, Inge dice, bueno, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Es el contacto de alarma, que es normalmente cerrado, y es un anunciador que nos va a mostrar en qué condición se encuentra ese relé. Si está bien, si está operativo, si está funcionando, si tiene energía. Y en caso de que ya no tenga energía, entonces el contacto se abre, queda abierto y sale el anuncio en algún panel de alarma o hacia otro relé o de acuerdo a lo que haya alambrado en el sistema. Mientras que las entradas, entonces entendemos que, por ejemplo, aquí nos dice estatus del interruptor, sí, se ¿no? acostumbra a poner los estados del interruptor y luego sus alarmas propias del interruptor. A mí Claro, incluso me gusta poner también el monitoreo del banco de baterías. del banco de batería también bien importante. O sea, esto es para decirle al relé cómo están los accesorios, si lo pudiéramos llamar así, del sistema, ¿no? Por ejemplo, si el interruptor tiene una resistencia calefactora, ¿no? Y entonces es el estatus de esa resistencia, si está funcionando, si está operativa, la metemos en la entrada del relé y el relé ya me va a estar dando información sobre eso, ¿no? Si el interruptor está abierto, si el interruptor está cerrado, meto esas
entradas, las meto aquí en las alambro, puedo hacer el alambrado en estos contactos y el relé me va a estar dando información constante de cómo está ese equipo. Ok, perfecto, ingeniero. Creo que no me queda duda sobre eso. Vámonos ahora a ver cómo está otros elementos del relé. Estábamos viendo aquí esta parte del power, ¿no? De donde dice aquí, tiene un positivo, un negativo, y nos decía que estos contactos son para alimentar o la fuente de alimentación de relé para que encienda, ¿no? Para que encienda. A ver. Sí, mire, normalmente este es donde vienen la fuente de alimentación que viene, bueno, de un térmico, de un centro de carga que viene del banco de baterías. Entonces vamos a tener que meter, si nuestro banco, bueno, en este caso también es muy importante ver su hoja de datos técnicos, su plaquita. Si observan, la fuente de alimentación dice que tenemos 125 y 250 de directa, o sea, para un banco de 130 y un banco de 250 de directa. Pero también acepta alimentación alterna a 50-60 Hz de una fase o bifásico 220. O sea, 125, 250 AC ah, o 125, 250 DC. O sea, pero aquí directo o no alterno. nomás podemos meter, o decidimos meter directa o Claro. decidimos meter alterna. No podemos meter lo mismo porque Claro. no es inteligente, o sea, no es que va a conmutar. Haríamos un corto, Sí. confrontar alterna con directa. Entonces, si decidimos tener un banco de 130 de directa, bueno, aquí pongo mi positivo en la Z25 y en la Z26 pongo el negativo. Y Ok. ya el equipo se va a lograr encender. También es importante ver en la placa de datos las entradas, bueno, entradas digitales. Aquí dicen input, o sea, entradas lógicas, pero aquí es importante ver si son de 250 o 125. En este caso, las entradas que estamos mencionando Las IN, anteriormente, ajá. se debe de viajar un positivo de 125. Si Ujú. dijera 250, bueno, de un banco de 250. Y también dice que 300 volt para la señal del circuito de voltajes. Es importante, Ok. normalmente los TPI aquí en México dan 69 o 120. Bueno, este aguanta hasta 300 volt. Y Ujú. luego algo bien importante que es hardware, pues, en el circuito de corriente, ¿se acuerdan de la IA polarizado, IB y DC? Ujú. Habla de que debe ser de 5. O sea, el TC que debemos seleccionar, el equipo primario debe Ujú. tener una relación, por ejemplo, de 600 a 5, 1000. En el secundario tiene que ser 5 5, amperes, ajá, el nominal. porque luego también existen, bueno, se han instalado TCs de 1000 a 1. Ujú. Entonces tú, si te pones un TC de 1000 a 1, pues necesitas poner que la bobina acepte 1 ampere. Aquí en este caso no va a aceptar hasta 5. Y como son Ok. ISP20, quiere decir que en el secundario aceptan hasta 100 amperes. Y los Ujú. inyectores de prueba nomás dan hasta, creo que 100 amperes, para no quemar las bobinas de nuestro Claro. circuito de corriente. Y el neutro, como tiene una cuarta bobina, también dice que acepta una de 5. De 5. Entonces, todos esos, ese hardware, cuando tú lo compras, tienes que seleccionar de acuerdo al equipo primario que tiene instalado en campo. Por ejemplo, si tus TCs son de 1000 a 1, pues tienes que comprar bobinas de 1000 a 1, o sea, de 1 ampere. Sí. ¿Qué pasa si en este relé que ya me está diciendo que es 5 amperes, le pongo un TC que tiene relación en el secundario a 1? Bueno, aquí lo que va a pasar es que en sí él va a operar mal. Va a empezar, o sea, como que él está diseñado para recibir 5 amperes y le vas a poner 1, entonces a lo mejor no alcanzamos ni a picotear, porque Claro. tú ajustas, no sé, a 3 amperes Ujú. para un arranque y si ya nomás le va a dar 1. También es muy problemático si por error yo le pongo un TC de medición, porque el equipo de medición no está diseñado para aguantar 100 amperes y se va a saturar. Y cuando Ujú. un TC se satura, bueno, Empieza a ver señales operamos extrañas. mal, va a operar también, va a estar operando mal, va a evaluar mal las entradas análogas
y nos va a sacar disparos malos, ¿no? Entonces sí es muy importante seleccionar que la relación, en este caso, sea de 400 a 5, 600 a 5, no de 1000 a 1, 500 a 1, porque si no, ya desde ahí estaríamos alambrando mal y seleccionando mal, digamos, tanto el equipo primario como el relay. Claro, Entonces tenemos que convenir o congeniar que tanto la data de placas del TP, que tiene protecciones, porque luego los interruptores traen tipo Bushing TC y traen CRES de TPs, CRES, 9 TCs de protecciones y uno de medición. Acuérdense que el equipo del TC de medición son diferentes, funciona diferente y va para un equipo medidor. claro, no para un relé que es para protección. Entonces, sí hay que tomar en cuenta nuestra placa de datos. Perfecto, ingeniero. Y luego entonces ya energizamos, alimentamos el relé, lo encendemos y vemos que tenemos otros elementos acá que nos marca puerto serial. ¿Y para qué utilizamos estos puertos? Sí, sí, mire, había un problema siempre cuando había un disturbio, una falla y el registrador de eventos no estaba no tenía sincronización de tiempo, pues luego marcaba otra hora, otros milisegundos, otros segundos, y entonces hacía una pachanga. Entonces, esta señal IRIVEC se estandarizó porque es una señal muy precisa que viene de un GPS que instalamos afuera de la caseta de operación de la subestación. Y si se dan cuenta, es un BNC como coaxial de 50 ohms. ¿Y por qué hacemos una cadenita? O sea, se hace una red con BNC, con varios relays para que todos, el GPS estampe, sincronice a la misma hora. Entonces, cuando hay un evento, todo el mundo, el de relay aguas arriba, tenga la misma hora de arranque, se va a quedar arrancado. Pero el que va a operar, bueno, va a decir, yo arranqué y disparé a tal hora que debe coincidir con los demás relays que vieron la falla. Claro, entonces ese IRIC-B es para sincronizar o colocarle a todos los relés la misma hora, los mismos minutos, los mismos segundos, milisegundos, para que todos vean la falla al mismo tiempo, ¿no? Sí, para que todos vean la misma falla con el mismo horario, más que nada, la estampa de tiempo del evento estén todos sincronizados y no nos crea confusión, porque luego antes al relay, con los cambios de uso horario, había que moverle, cambiar la hora, pero si se te olvidó uno, pues ya uno va a estar una hora antes, una hora después, y a lo mejor te estás confundiendo y vaya a decir, pues fue otro evento de otra hora. Bueno, el IRB incluso existe el A y el C, creo que el A es el más preciso, pero el B es el término medio, entonces decidió siempre estandarizada, incluso los mismos proveedores, fabricantes, ponen el famoso IRB. IRIC-B, ok. Bueno, el puerto 5, si se dan cuenta, ya es un puerto Ethernet. Este puerto Ethernet es para poderlo accesar remotamente desde la casa. Bueno, si tenemos nodo, VPN, yo desde mi casa puedo accesar al equipo por las redes que ya WAN, LAN y bueno, y todas protegidas. Yo puedo, este puerto 5 lo puedo meter a un switch, el switch a un ruteador, el ruteador, bueno, a una nube, a un servidor. Yo desde mi casa con los permisos y los passwords puedo accesarlo remotamente y ver qué está pasando, o sea, monitorear si está funcionando bien, su estatus, si tuvo eventos, bueno, ojalá la oscilografía y analizar la falla, porque lo importante es ver si operamos correctamente de acuerdo al ajuste programado y en base a los estudios que nos dieron. Bueno, muy bien. este es, digamos, ya las tecnologías de las comunicaciones. Pero bueno, si un momento dado no tuviéramos puerto Ethernet, siempre el puerto serial, el con DB9, este es un DB9 porque tiene 9 pines. El 2 y el 3 son transmisión y recepción. Esto nos sirve también es como igualito el frontal. Aquí yo puedo accesarlo también en el puerto 2 o en el puerto 3 y puedo, digamos, accesar el relay a través de un programa propietario y ver sus ajustes, moverle ajustes o ver la oscilografía, bajar la oscilografía. Entonces los puertos, el 2, 3, el 5, el frontal es para ver, consultar en qué condición se encuentra
el relé, ¿no? Sí. Sería hacer sus ajustes, hacer los ajustes Bueno, que le corresponden. también se puede meter el SCADA. El SCADA es para que en un protocolo DNP me dé también en forma digital. Esto, lo que vimos anteriormente, es alambrado físico. Alambrado físico que viene de campo. Pero ya una vez que entran aquí y nos da información, yo lo puedo sacar, procesar y me lo puede dar en un protocolo SCADA para que se vaya a un sistema, a su maestro, y hay un operador que esté visualizando, ¿no? Puedo mandar análogos, ver el amperaje, hacer un perfil, puedo ver si se abrió el interruptor, también por SCADA. Perfecto. Lo veo físicamente y lo veo en forma de protocolo SCADA o teleprotección. También puedo mandar una orden de apertura, lo mando aquí y él procesa y da una salida. Puedo mandar abrir y cerrar al interruptor sin falla también. Claro. O sea, también. Okay. Y este puerto serial que ven aquí es un 485. Esto a veces porque el serial, el COM DB9 nos limita mucho, creo que a 3 metros. Ya con el 485 hacemos una cadenita con otros elevadores digitales que tengan 485. Entonces podemos hacer la cadenita y ellos también nos pueden dar información o podemos accesar a cualquiera por medio de esa red. Okay. Luego le llamamos de ingeniería, puerto de ingeniería, para que tú puedas accesarlo en forma local o en forma remota por las redes. Perfecto, perfecto, ingeniero. Y bueno, y finalmente lo que es la tierra, ¿no? Y vemos también Sí. el Z27. Sí, aquí en este caso se ve que está preparado. Aquí tiene un orificio donde, bueno, se va a meter un tornillo con su arandela y, bueno, el cable, el bajante a tierra que iría a la barra de tierra del propio tablero. Y el tablero, bueno, a nuestro sistema de tierra. Perfecto. Y si se dan cuenta, agarra todo el chasis, bueno, el chasis del relé. Del relé. Y de esta manera entonces también estamos protegidos. Muy bien, bueno, excelente explicación la que nos da acá el ingeniero. Sí, yo creo que es parte de lo que complica tanto el sistema de protecciones, ¿no? Se ve o vimos lo que es el sistema de fuerza, las señales de corriente, de voltaje, que debemos meter al relé, ¿no? Pero también el relé ve parte de lo que es comunicación, ¿no? Con otros relevadores, la comunicación con el interruptor y control del sistema. Entonces, a lo mejor eso es lo que complica tanto lo que es el sistema de protecciones. Sí, porque hoy en día, antes los esquemas electromecánicos pues eran de inducción. Ahí si fallaba el banco de batería no había bronca porque él giraba su disco, cerraba un contacto y nomás abanderaba, bajaba así. Pues disparó el instantáneo, operó el tiempo y se acabó. No daba oscilografía, no decía cuándo ni nada, nomás ya abrió y era muy confiable. Pero ya conforme fueron moviéndose la tecnología, los años, los fabricantes le han metido mucha investigación, han llegado a hacerlo casi como unas computadoras, ¿no? Y al final, como ellos dan más, bueno, más herramientas para poder analizar una falla, porque una falla que no diga abrió y ya, pues como que quedas, no, ya aquí nos dice, como está sincronizado, abrió a tal hora, en tal segundos, puedo ver cómo se comportó el interruptor, puedo ver cómo se comportó mi banco de batería, y puedo ver incluso al momento que saco el disparo, en qué momento escampa, ¿no? Lo malo es, por ejemplo, cuando se abre el interruptor y nadie mandó la orden, nadie lo abrió y no hubo operación de protecciones, entonces ahí es donde empezamos a hacer la investigación y resulta que una rata mordió el positivo y hizo el puente y mandó a abrir. Sí. Sería interesante ver el relé por dentro, ¿no le parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, en un próximo video vamos a ver el relé por dentro. Le vamos bien, a ver las sí. entrañas, las tripas. Sí, está interesante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a prepararnos entonces para el otro video.